noches cada uno. Bienvenidos a esta sesión maravillosa de los días miércoles. Nuestro Learning Talk. Y el día de hoy estamos hablando de uno de mis temas preferidos, que es el tema de la motivación. La motivación del facilitador hacia los adultos. Y fíjate, yo pensaba, ¿cuáles serán las avenidas que tiene el facilitador para motivar a sus socios de aprendizaje? Y me venían palabras como, aquí anoté: reconocimiento, amor, interés, recompensa, orgullo, logro, confianza, aceptación, responsabilidad, promoción, autoconcepto, respeto. Oye, qué barbaridad, me venían palabras así una tras de otra. ¿Y será que se me quedó alguna por ahí? Yo creo que sí. A ver, ¿será que tienen alguna palabra que contribuir ahí? Vamos a ver. Conocimiento de sus expectativas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Seguridad. Eso. Seguridad, me buena, me gusta esa. Ajá. A ver. Dedicación. Y fíjate que las razones por las cuales las personas son motivadas son diferentes. Hay un autor que dice que la gente hace las cosas por sus propias razones y no por las nuestras. Pero fíjate, esta mañana escuchaba una conferencia que estaban dictando y decía que estaban buscando una escuela en donde aprender fuera atractivo. Pero la persona que estaba dando la conferencia me aburrió tan rápidamente que ya a los 5 minutos ya no aguantaba más. Entonces yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que una persona en este momento, en el 2021, no sea capaz de generar alguna diferencia que haga que la gente se sienta atraída a escucharlo? O sea, yo soy un público cautivo porque a mí me encantan las conferencias que tienen que ver con educación. Pero fíjate, al rato ya yo me perdió porque no estaba diciendo nada nuevo, no usaba una estrategia eficaz, no comunicaba ningún elemento de filosofía ni de habilidades. O sea, yo decía, pero ¿de qué está hablando este señor? Entonces, ya yo me puse a pensar, ¿qué es lo que le está pasando? Ya sé. Le está pasando que no tiene interacción con el grupo, que no tiene interacción con su audiencia, que no tiene contacto personal. Y en la interacción y el contacto personal se consigue una gran parte del trabajo del facilitador. Puede ser que el facilitador no posea un conocimiento profundo, ni sea incluso la persona más experta, pero si esa persona, si ese facilitador, esa facilitadora desarrolla un contacto con su audiencia y busca a su audiencia de tal manera que se acerque a ella, juntos van a elaborar una experiencia de aprendizaje fabulosa. A veces las personas quieren motivar a la gente a acudir a sus eventos y hacen unas campañas publicitarias. Y yo digo, oye, pero qué bien se ve esto, se ve atractivo. Aquí están elementos, pero resulta que la publicidad del evento no tiene nada que ver con la persona que va a realizar el evento. La publicidad del evento la creó una compañía publicitaria y los elementos de comunicación están estudiados para motivar a la gente a moverse, a comprar el producto. Pero cuando las personas llegan, se sienten frustradas porque el producto que le ofrecieron no tiene nada que ver con el producto que le presentaron. Entonces, allí hay un elemento importante que es que no, la oferta educativa no es atractiva. Yo lo entiendo. O sea, las personas no se levantan por lo general como se levantaban algunos muchachos o muchachas en su casa desesperados por irse para la escuela, porque allí la iban a pasar bien y iban a aprender mucho.
Yo lo recuerdo, yo no me acuerdo, yo creo que nunca llegué a perder el autobús que me llevaba a la escuela. Porque la escuela incluso no quedaba cerca de mi casa, quedaba lejos, pero yo estaba ahí al pie esperando el autobús, porque primero me iba a divertir en el autobús, después me iba a divertir al llegar a mi colegio, y después me iba a divertir en la escuela, en las clases que iba a asistir. Incluso yo sabía con quién la iba a pasar bien y con quién la iba a pasar mal, y el balance daba siempre positivo. Además, siempre me interesaban mucho los recreos, porque yo me divertía mucho en los recreos. Y como me atendían también en la cantina, porque yo era amigo de la gente que trabajaba en la cantina, incluso me dejaban pasar y yo atendía a la gente en la cantina como si yo fuera uno de las personas que trabajaba allí, porque ellos me tenían mucho cariño. Entonces, yo soy muy metido. Entonces, a mí me encantaba ir a la cantina porque además, como dicen por ahí, el que parte y reparte siempre le queda la mejor parte. Entonces yo siempre me comía algo de lo que vendía y no me lo comía porque se lo quitaba, me lo comía porque me lo brindaban. Era muy interesante aquello. Y además la gente llegaba y saludaba porque además querían que los atendiera bien. Entonces, pues, me atendían con especial cariño. Entonces, no me tenían mucho cariño a mí porque yo era un millonero, pero sí me atendían bien porque si no, a lo mejor pensaban que no los iba a atender como ellos querían. Entonces, esa experiencia estudiantil mía siempre me motivó a ir a la escuela. ¿Cómo les fue a ustedes en la escuela? A ver, cuéntenme cómo les fue a ustedes en la escuela. ¿Sentían esa pasión por ir a la escuela así? A mí me gustó muchísimo todos los años de colegio. Y estoy viendo caras que dicen que no. Ay, no, estoy viendo a Melissa que dice que no era demasiado divertido ir a la escuela. ¿Sí? No, ¿Por bueno, qué? que no fuera por los recreos y los deportes, a lo mejor no hubiese ido. Porque estuve en colegio de monjas toda la vida y las monjas realmente no eran exactamente motivadoras. Creo que todo lo contrario. Entonces, no fue nada, o sea, había que ir, pues era una obligación. Era una obligación, iba por obligación, pero no por motu propio, por motivos personales. Depende del maestro también. Había maestras que sí, pero la mayoría no tengo un recuerdo que yo diga me encantaba el colegio y me levantaba 2 horas antes para llegar al colegio. No, todo lo contrario. A ver, y Verónica, cuéntanos tú. A mí sí me encantaba ir a la escuela. Todavía siento emoción cada vez que voy a iniciar un ciclo escolar o cada vez que voy a iniciar algún curso. Me emociono comprando mi cuaderno y todo eso. Y yo iba aún cuando el clima no lo permitía. Yo creo que éramos los únicos, mis hermanas y yo, que llegábamos y me decepcionaba que cerrara la escuela porque estaba nevado o cosas por el estilo. Siempre me encantaba ir a la escuela, mucho por algunos de mis maestros y por mis amigos. Esta semana yo viví la tristeza de saber de la muerte de uno de mis maestros preferidos, Guillermo Yepes Bocán. Guillermo era mi profesor de historia y de literatura. O sea, me daba historia y literatura. Si ustedes recuerdan, algunos de ustedes que me conocen, yo hablo mucho de mi profesor Arconada, Luis Arconada Merino, que era mi profesor de historia y literatura, pero además fue el que me enseñó a cantar desde que tenía uso de razón. Y fue mi maestro de música y de canto durante 20 y pico de años. Pero esta semana, tristemente, muere mi profesor Yepes Bocán, que era además un escritor de una pluma fabulosa, era un político destacado y la verdad me hizo enamorarme de la literatura hispanoamericana. En el caso del profesor Arconada me había hecho enamorarme de la literatura clásica, de todos los clásicos, tanto los clásicos en habla hispana como los clásicos de otros idiomas. Pero Guillermo me hizo enamorarme de la literatura hispanoamericana. Y de la historia también me pasó lo mismo. O sea, mi profesor Arconada me daba historia universal, en cambio Guillermo me daba historia de Venezuela. Entonces me interesó por la historia y siempre me ha interesado la historia. Muchos de ustedes saben que yo estudio historia prácticamente todos los días de mi vida.
entonces me pongo a pensar qué hacía que yo deseara asistir a esas clases, y tiene que ver con las personas. Siempre las personas. Las personas son las que producen reacciones positivas o negativas, pasivas o activas, indiferentes o deferentes. O sea, nosotros reaccionamos a la presencia del maestro. Y te voy a decir una cosa, no hay inteligencia artificial que vaya a sustituir al docente. Nunca va a haber. Porque lo que produce en el corazón de un estudiante, una persona que es un docente extraordinario, no lo produce en ninguna máquina. Entonces, esa motivación, que es una reacción a esa persona, si esa persona está consciente de el impacto que causa en el estudiante y la responsabilidad que eso trae para la persona, es esa conciencia de impacto sobre los demás. Eso tiene que ver con motivación, sin lugar a dudas. A mí me cuesta pensar que haya una materia en la cual yo me automotive. En serio, yo no creo que eso ocurre mucho, que la gente se automotive. Puede ser que no se dio cuenta de dónde fue el contacto personal que hizo que se disparara esa motivación. Puede pasar, porque por ejemplo, ustedes seguramente habrán oído de Ben Carson, el cirujano de aquí de los Estados Unidos, que fue una persona muy destacada como médico, unos avances extraordinarios aquí en el Johns Hopkins University. Bueno, él se dice que es de extracción pobre, de una familia muy pobre. Su mamá trabajaba limpiando oficinas, haciendo trabajos de limpieza, y su padre desapareció desde temprano. Y como la mamá no quería que se quedaran en la casa viendo televisión, lo que hizo fue llevarlos a la biblioteca pública. Y entonces él tuvo que leer, porque no le quedaba otro remedio, estaba en la biblioteca. Y dicen que parte de su éxito fue que en un momento determinado, donde él estaba terrible, que la iban a expulsar de la escuela por malas notas y por incluso a veces hasta por mala conducta, el profesor hizo una pregunta que tenía que ver con un mineral, y él en el momento no reaccionó. La clase no tenía la menor idea de lo que estaba preguntando. El maestro cargaba la piedra así en la mano y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esta piedra? Y nadie contestaba, hasta que por fin él levantó la mano y contestó. Y entonces el profesor, que se da cuenta, lo descubre, le pregunta, ¿qué sabes tú sobre la piedra? Resulta que dio una historia extraordinaria respecto a todo lo que sabía de ese mineral. Esa motivación hizo que él de pronto cambiara completamente, y a partir de entonces se convirtió en un estudiante destacado, se graduó con honores, y después una carrera extraordinaria. Incluso fue candidato aquí a la presidencia de la República, compitió con Donald Trump por la candidatura del Partido Republicano. Incluso fue secretario de urbanismo aquí en los Estados Unidos. Cuando tú ves eso, tú piensas, no, él se automotivó leyendo. No. La mamá intervino y el profesor intervino. Lo que no se puede decir es que él lo hizo por su mamá o por el profesor. Lo hizo porque en algún momento encontró el impulso interior que lo movió hacia allá. La motivación es principalmente de carácter intrínseco. Las motivaciones extrínsecas tienen otra característica, pero ese estado interno que energiza y que dirige la conducta hacia el logro de objetivos específicos es lo que nosotros tenemos que identificar como docentes. Si nosotros logramos que la gente converse, así sea que converse sobre el clima, que converse sobre actividades en el hogar, salidas a la calle, salidas a pasear, salidas al campo, mientras el estudiante esté
conversando, nosotros podemos ir identificando a través de asociaciones entre pensamientos, sentimientos y acciones, cuáles son las situaciones que hacen que ese socioaprendizaje se pueda emerger a obtener la motivación que necesita para aprender cualquier cosa. Puede ser que un determinado estudiante no posea, por ejemplo, inteligencia espacial visual o inteligencia musical. Pero si nosotros logramos conectar los elementos que sí le interesan, podemos conducirlo a que él estudie o ella estudie los elementos de cualquier elemento del conocimiento, de la habilidad, actitud, valor o técnica. La gente vamos a decir, estudia las materias no porque les interesa la materia en sí, sino porque les interesa el conocimiento. O sea, si nosotros logramos que la gente identifique la importancia de estudiar cualquier elemento por el solo hecho del placer de conocer, fíjense eso, el placer de conocer, hace que el placer de conocer se convierta en la capacidad de conocer cosas que después van a ser útiles para su quehacer, para su vida. La gente me pregunta, Adrián, ¿para qué me sirve a mí conocer lo que es la hipotenusa? Yo nunca he usado la hipotenusa. Es que el asunto no es que tú estudies la hipotenusa, es lo que te condujo a la actualidad, a tú vivir lo que aprendiste con la hipotenusa. Y la gente tiene que comprender que muchas veces el conocimiento no es aplicable directamente. Hay cosas que aprendimos por el hecho de aprender solamente. Los muchachos, por ejemplo, los muchachos muy jóvenes, sobre todo los niños de 3, 4 años, no preguntan para qué es útil aprender este elemento, simplemente van y lo aprenden. Y ese aprendizaje se convierte después en la posibilidad de aprender otras cosas que sí les son de utilidad. Si nosotros concentramos todas las teorías de motivación, descuidando la aplicación práctica, sin lugar a dudas, la gente pierde interés. Cuando la gente aprende muchas cosas que no tienen aplicación en su vida, muchas veces pierden el interés. Lo que nosotros tenemos que lograr entonces es conectar lo que aprendió esta persona con una aplicación práctica en el resultado efectivo, en lograr que pueda obtener un compromiso con la complejidad. Muchas veces nosotros estudiamos una materia simplemente para acostumbrar nuestra mente a manejar pensamiento complejo, pensamiento crítico, pensamiento profundo. O sea, no solamente se estudia porque tenga una aplicación lo que vamos aprendiendo, sino también porque esa manera de estudiar que utilizamos nos sirva para aprender otras cosas que tengan en otro ámbito, que tengan capacidad, pero entonces la mente ya se acostumbró a manejar la complejidad. Podemos estudiar un elemento de la matemática sin necesidad de que nosotros vayamos a ser matemáticos. Podemos aprender un elemento de la física sin que nosotros vayamos a ser físicos. Podemos comprender la literatura sin que nosotros vayamos a ser literatos. Lo que importa es que el modelo de pensamiento sistémico que está aplicándose se pueda trasladar de una materia a otra. Esa sostenibilidad de la actitud ante el aprendizaje, más que una técnica, más que un sistema, es un fenómeno mental que influye en nuestro comportamiento. Cuando nosotros, por ejemplo, a veces yo me pongo a escuchar conferencias que no tienen nada que ver con el ámbito educativo donde yo me muevo normalmente. Me pongo a escuchar conferencias sobre biología, sobre astronomía, sobre ciencias incluso que a veces son hasta, digamos, criticadas por esotéricas. Entonces la gente dice, pero ¿para qué está viendo eso? Lo estoy viendo para ampliar mi capacidad de distinguir
de distinguir y descifrar lo que es la motivación para otra gente. Cuando yo soy docente, yo necesito identificar qué hace que la mente de este estudiante se abra al aprendizaje. Y a veces pasa, a mí me ha ocurrido que de pronto hay un estudiante que tiene un interés por la astrología increíble. Yo personalmente tengo conocimiento sobre astrología, pero no necesariamente que yo comparta las cosas que he aprendido sobre astrología como un conocimiento que me es útil en lo diario. Pero a veces he podido abrir conversaciones con mis socios de aprendizaje por ese conocimiento que poseo sobre la astrología. Y le hago ver, mira, yo no soy experto en esto, simplemente he escuchado tales elementos de conocimiento. Dime tú más sobre lo que tú conoces sobre astrología. Y entonces conecto lo que él estudió con lo que necesita aprender. Y eso es una posibilidad extraordinaria, porque las personas no se olvidan de ese acto de, vamos a decir, de identificación de sus propias razones. Como ya dije, la gente hace las cosas por sus propias razones y no por las nuestras. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es lograr que la gente nos conversa, nos diga, incluso muchas veces nos diga cosas que no queremos escuchar porque nos molestan. A veces te toca un estudiante que te hace una crítica severa, y entonces tú lo escuchas, y si tú lo escuchas con mentalidad de apertura, te va a abrir un espectáculo frente a ti, porque vas a encontrar, es igual que los vendedores, ¿verdad, Tilly? Que le dan una objeción. No hay una cosa más bien aceptada por un vendedor que una objeción. Las objeciones son puertas de entrada para la venta. Lo mismo, la crítica, la censura, hasta la descalificación es una puerta de entrada muchas veces. A mí me lo han hecho. Yo recuerdo una vez que estaba dando una conferencia y una persona se paró en la distancia y me dijo, con la soberbia que le debo exhibir, y le escuché el comentario, le di las gracias y continué adelante, pero ese comentario me hizo pensar, Adrián, revísate de verdad si estás siendo percibido como soberbio, porque eso no es una percepción que tú quieres que tu estudiante tenga. Si yo vengo y digo, hágame el favor y se siente y deje la falta de respeto, me estoy equivocando, no le estoy dando la cabida que él necesita para mostrarme su propia actitud ante el aprendizaje. Para que nosotros nos preparemos a motivar a otros, tenemos que motivarnos nosotros mismos al aprendizaje. Y eso que dije, que es el reconocimiento, el amor, el interés, la recompensa, el orgullo, el logro, la confianza, el temor, la aceptación, la responsabilidad, la promoción, la autoestima, todo eso, el respeto, todos esos elementos que motivan al socio de aprendizaje deben motivarme a mí mismo. Si yo no estoy motivado, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, aquí está parte del trabajo, que es reconocer cómo se siente el estudiante ante el aprendizaje. Antes, durante y después. Por eso, una de las preguntas que más frecuentemente yo hago en una sala de aprendizaje es, ¿cómo te sientes con lo que aprendiste? ¿Cómo se sintieron con esta experiencia? Si yo logro, y muchas veces la gente te viene y te corta con un vaso de cartón y te dice, me sentí bien. No te está diciendo nada. Es igual que cuando yo le pregunto, por ejemplo, ahí está Zuleima, que se acaba de conectar, ¿verdad? Y yo le pregunto, hola Zuleima, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludo. Vamos a ver si Zuleima prende su micrófono y nos saluda. Vamos a ver. ¿Será que saluda Zuleima? ¿Será que no? ¿Será que sí? Hola, profe Adrián, ¿cómo estás? Zuleima desde Venezuela. Un ¿Cómo gran estás, abrazo. Zuleima? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias a Dios. Aquí Ya feliz de está, verlo. no me dijo nada, me dijo simplemente muy bien, no me dice nada. Entonces, pero fíjate, el solo hecho de que Zuleima se exprese me da la oportunidad de hablar con ella, dialogar con ella, comentar con ella. Entonces, allí profundizo en cómo se sintió. Por ejemplo, Zuleima, cuéntame, abre ahí el micrófono para yo preguntarte. Ya va a prender el micrófono. Ok, Ajá, dígame. ajá. Por favor, tutéame, recuerda que te lo pedí, por favor, te lo ruego, Ajá. tutéame. Yo sé que no es fácil para ti. A ver, Zuleima, tú me escribiste y tu primer contacto fue para decirme que no habías logrado ingresar a la captura de pantalla que te había enviado para este evento, ¿verdad? Cierto, cierto. Sí. ¿Qué pasó después? Inmediatamente me envió la invitación y pude acceder, me registré en el curso. ¿Y Eh, cuántas más? ¿Y cuántas más cosas te envié? Me envió toda la información del curso de facilitadores de aprendizaje acelerado. Le envié una ficha técnica, le envié una ficha de registro, le envié la información completa, le envié, o sea, ella me abrió la puerta solamente con preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es posible que yo le haya venido y le haya dicho todo esto? ¿Por qué? Porque ella me dio la puerta de entrada. Si ella no me da la puerta de entrada, imagínate cómo hago. Entonces, parte del trabajo nuestro está en lograr que el socio de aprendizaje le toque una puerta y no deje entrar. Preguntas de parte de ustedes. A ver, preguntas. Adelante, Eva. Me hago un poco bolas porque son muchas cosas las que me surgieron aquí, pero Adrián, ¿cómo pensar que sí, la motivación es interna, pero ¿cómo le haces, por ejemplo, con la educación para adultos para más allá de considerar, por ejemplo, lo que son el tipo de modalidad de aprendizaje o las inteligencias múltiples que hablabas de que pues, a lo mejor algún socio de aprendizaje le pudiera faltar desarrollar alguna de esas habilidades más que otras? ¿Cómo mueves a la acción? ¿Cómo mueves a que efectivamente la educación que quieren tomar sea algo por sí mismo, sino porque se lo impone la empresa en la que está trabajando o alguien más? Muy bien. ¿Alguna vez alguno de ustedes tuvo que ir a una fiesta que no quería? ¿Alguno de ustedes tuvo que ir a una fiesta que no quería ir? ¿Sí? ¿Les pasó? Ajá. Muy bien. Y llegaron a la fiesta y pasaban los meseros ofreciéndole botana, pasapalo, como dicen en Venezuela, ¿verdad? Boquitas, como dicen en otras partes, ¿cierto? Le pasaban así las bandejas, ¿sí? Y, oye, estaban tan a disgusto en la fiesta que, oye, ni siquiera llegaban a ver la bandeja, no querían ni verla, ¿sí? Pero de pronto pasaba una, oye, se ve atractivo, y pasa la bandeja y dígame si la bandeja lleva pequeños, Dios mío, eso es un pecado, ponen los pequeños ahí mismo inmediatamente, déjame comerme este, aunque estoy en una fiesta donde no estoy, me voy a comer este pequeñito, y después, está bueno este pequeñito, te pone una botana, la prueba y dice, oye, de verdad, no quería ni venir, pero la botana está buena. De pronto viene una mesera y te brinda algo de beber y a disgusto agarras, oye, está bueno el vino este. Entonces, así somos nosotros los facilitadores. El invitado que llegó a la fiesta que no quería ir, nosotros lo que tenemos que sacar es la bandeja con la oferta y pasarle una oferta y pasarle la segunda y pasarle la tercera, pasarle la cuarta, la quinta, la sexta, y mientras más elementos logremos que aparezcan frente a sus ojos y sus sentidos, más posibilidades tenemos de que ellos acepten moverse y comprarnos lo que nosotros vinimos a vender. Hay que recordar que la motivación es un acto emocional, no es un acto razonable. O sea, cuando las personas entran a disgusto en una experiencia de aprendizaje, llegan es con la razón. Yo no quiero estar aquí. A mí me están obligando.
esto me mandó la empresa y yo no quiero estar aquí. Eso es la razón, lo que le está diciendo. Pero entonces nosotros sabemos que también es un acto emocional, entonces tenemos que lograr que se mueva, que mueva el cuerpo, que se muevan los sentimientos, y hay que utilizar todas las herramientas que nosotros sabemos que tenemos que usar para lograr que ese acto emocional funcione a nuestro favor. Dime. Hace rato que habló Zuleima, decías de cómo te abren la puerta, y yo soy testigo de que a ti te gusta no solamente pues enviar esa información, sino también profundizar un poco en conocer al socio de aprendizaje. ¿Cómo logras eso de manera tan fácil? Porque Lo creo que eso primero es es también que yo muy me importante. atrevo, Eva, me atrevo. Mira, yo hice hoy algo, me voy a permitir una licencia. Me voy a permitir una licencia. Una amiga mía me escribe hoy y me dice, oye, necesito el contacto de una socia de aprendizaje que está con nosotros en el programa. Y yo le digo, nunca, le contesté, nunca. Pero como ella ya está acostumbrada a que yo la responda de forma poco razonable, ella no contestó nada, no dijo nada, esperó el contacto, él sabía que le iba a llegar y le llegó inmediatamente. Entonces yo vengo y le doy las gracias. Entonces ella viene y dice, ¿cómo es posible que me haga las gracias? Y me dijo que nunca. Es que ella sabe ya el juego, ya ella descubrió el juego. No importa lo que me pida, yo le voy a decir que no. ¿Y para qué le digo que no? Para que se reaccione, porque originalmente la reacción de ella no es favorable. O sea, originalmente ella no está acostumbrada a que le digan nunca. Pero inmediatamente, no, el que me está diciendo nunca es Adrián, ya yo sé cómo es el juego. Y te aseguro que cuando recibió el mensaje mío de nunca, se rió, se sonrió. Y cuando recibió el contacto, más todavía. O sea, como que nunca se me lo envió. Entonces, fíjate, hay que sorprender a la gente. Tres estrategias, es lo último que voy a decir hoy. Lo primero que hay que hacer es sorprender gratamente a la gente. Sorprenderlo gratamente. Segundo, hacerte imprescindible. Si tú te das cuenta, llega un momento en que tú dices, un momentito, de verdad, o sea, este tipo, cada vez que yo le pido, me da y 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 me da. ¿Hasta cuándo me va a dar? Porque te estoy satisfaciendo más allá de lo que tú esperas. Ese es el tercer elemento. Haz más de lo que se espera de ti. Sorprende gratamente y hazte imprescindible. Esos son tres elementos que los facilitadores extraordinarios utilizan. Me despido dándole las gracias por su asistencia. Muchas gracias, Adrián. Déjame Nos parar la motivaste. grabación. Déjame parar la grabación.